No, las primeras 4 clases, el primer examen va a ser de farmacología general. Farmacología general es la farmacología que estudia el fármaco en tanto fármaco y no en base a la terapéutica para la cual se usa ese fármaco. Pues vamos a ver farmacología del sistema nervioso autónomo, farmacología de los antitiroideos, todo eso son, digamos, farmacologías específicas relacionadas con una patología en particular. La farmacología general estudia al fármaco, todas las propiedades que tienen en común todos los fármacos. Bueno, la farmacología general tiene diversas ramas, si se quiere. Las 2 que vamos a ver al principio son la farmacocinética y la farmacodinámica. Como se ve en este esquema, la farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia, valga la redundancia, los procesos farmacocinéticos. Esos procesos son los que sufre el fármaco una vez que es administrado hasta que es eliminado del organismo. Básicamente el fármaco sufre 4 procesos, no sé si se acordarán: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Son los 4 procesos farmacocinéticos más importantes en los que se concentra, digamos, el estudio de la farmacocinética. Ahora bien, en definitiva, ¿qué me dice el estudio de la farmacocinética? Me va a intentar decir por cuánto tiempo y en qué concentraciones el fármaco está en contacto con la biofase. Donde la biofase, vamos a entender por biofase, es el sitio de acción, es la zona del organismo donde el fármaco ejerce su acción farmacológica. Entonces, hoy y la clase que viene vamos a hablar de farmacocinética y de los procesos farmacocinéticos. Son procesos que sufre el fármaco, como dije, una vez que es administrado y hasta que es eliminado del organismo. Otra rama de la farmacología general es la farmacodinamia. La farmacodinamia se encarga de estudiar todos los procesos que, en definitiva, llevan a que el fármaco genere una respuesta. Es decir, describir todos los procesos que ocurren una vez que el fármaco ya está en la biofase y todos los mecanismos por los cuales se generan los efectos. Un fármaco, como sabemos, genera efectos a nivel del organismo que son básicamente cambios en, si se quiere, la fisiología, cambios, digamos, que no generan funciones nuevas, sino que alteran las funciones naturales del organismo. Esos efectos tienen un mecanismo de acción y todos ocurren una vez que el fármaco entró en contacto con la biofase, con sus receptores o con la enzima que bloquea o con quien fuera. Todo eso lo estudia la farmacodinamia. De alguna manera la farmacodinamia estudia todos los mecanismos por los cuales los fármacos ejercen sus efectos, es decir, todo lo que el fármaco le hace al organismo, mientras que la farmacocinética estudia todo lo que el organismo le hace al fármaco hasta que llegue a la biofase, porque en cada uno de estos procesos farmacocinéticos va a haber o una pérdida de fármaco, después lo vamos a ver, y todo esto va a hacer que llegue en una concentración y esté en contacto por un tiempo dado en la biofase. Alteran, digamos, toda la cantidad y el tiempo que el fármaco permanece en el organismo. ¿Verdad que sí? Bueno, este es un esquema general de la farmacocinética. Todos estos son los procesos farmacocinéticos que dijimos. Acá en esta diapositiva tenemos un esquema muy general de todos ellos. El fármaco al principio se tiene que administrar. Se administra por dos mecanismos distintos. Uno es un mecanismo que requiere que el fármaco sea absorbido y otro es un mecanismo que es independiente de la absorción, que se llama intravascular. Si yo al fármaco lo administro, por ejemplo, con bolo intravenoso, va a llegar directamente a la circulación y no va a ser absorbido. En todos los demás casos, sea administración oral, sea administración la que fuera, intramuscular, hay un sitio de absorción donde el fármaco tiene que absorberse para llegar a la circulación. Este sitio es un sitio de pérdida, no todo el fármaco va a ser absorbido, ¿sí? Bueno, entonces 2 tipos fundamentales de administración. Después vamos a ver en un cuadrito los distintos tipos en general
y las ventajas y desventajas de cada uno. Por ahora, digamos eso, hay un tipo de administración en donde no hay absorción, que es la intravascular, y otro tipo de administración donde el fármaco se pierde en el sitio de absorción. Una vez que ingresa a la circulación, el fármaco puede viajar libre o unido a proteínas. En general, una fracción va a permanecer libre y una fracción va a estar unida a proteínas, y dependiendo de la naturaleza del fármaco, esa fracción va a ser mayor o menor. Hay fármacos que se unen en alta proporción a las proteínas y otros que se unen en baja. Después vamos a ver que eso tiene mucha relevancia porque puede traer aparejado interacciones entre dos o más fármacos, interacciones farmacológicas. Una vez que el fármaco está en circulación, se distribuye por todo el organismo. Se distribuye y va a llegar a todos los tejidos, en particular va a llegar a un tejido que es lo que llamamos biofase, que es donde va a ejercer su efecto. También va a llegar a otros tejidos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué el fármaco solo ejerce los efectos en la biofase? ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué genera ahí respuesta y en otros lados no? Porque los receptores van a estar, por ejemplo, si es un fármaco que el mecanismo receptorial, van a estar solo en este tejido y no en otros. O la enzima blanco a la cual el fármaco bloquea está en ese tejido y no en otros. ¿Se entiende eso, no? Si tiene receptores en todo el organismo, obviamente el efecto va a estar, la biofase va a ser el organismo entero. ¿Se entiende? Bueno, y finalmente también puede estar en contacto con lo que se llama el órgano de biotransformación. ¿Que cuál es? El órgano donde el fármaco va a cambiar y se va a transformar en otro compuesto que se llama metabolito. El hígado, ¿no? Por excelencia. Después vamos a ver que hay otros órganos donde puede ocurrir el metabolismo, pero básicamente en el hígado. Fíjense que acá hay unos asteriscos. Esos asteriscos dicen pasaje de membrana. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente en circulación el fármaco está en un medio acuoso, en el plasma. Sin embargo, para llegar, no sé, a la célula del páncreas, no sé, a la célula beta, tiene que atravesar barreras. Tiene que ingresar en las células. Esas barreras, ¿de qué naturaleza son? Esas barreras que el fármaco tiene que cruzar. Son de naturaleza lipídica. Esencialmente son membranas plasmáticas de células que el fármaco tiene que atravesar. Después vamos a ver que hay fármacos que son más liposolubles y otros más hidrosolubles. Cuanto más liposoluble es el fármaco, cuanto más tiende a disolverse en un medio lipídico, más fácilmente va a penetrar todas estas barreras y más ampliamente va a poder distribuirse en todos los tejidos. Cuanto menos liposoluble sea o más hidrosoluble, obviamente que le va a costar más poder penetrar todas esas barreras. Pero básicamente, en general, el fármaco cuando tiene que salir de la circulación e ingresar, digamos, adentro de algún tejido, porque también hay agua intersticial, como vamos a ver. El tema es cuando tiene que ingresar adentro de una célula, tiene que atravesar esas barreras, que son barreras básicamente de naturaleza lipídica relacionadas con la membrana plasmática de las células. Finalmente, el fármaco o su metabolito, es decir, el producto de la biotransformación del fármaco, van a ser excretados. ¿Y cuál es el órgano de excreción por excelencia? El riñón. Después vamos a ver que, por ejemplo, los pulmones también se puede producir excreción, a veces en el tubo digestivo, por si sale por la vía biliar también podría excretarse, pero básicamente son los riñones.